Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo. Me ama y es para mí. Me ama y es para mí. Capítulo 100. La esperanza de gloria. Durante el largo discurso en Tróade, la noche en la que el joven Eutico cayó por la ventana, Pablo les había hablado a los hermanos de que el Espíritu Santo le impulsaba a ir hacia Jerusalén, su próximo destino, donde sabía que sin duda le esperaban cárceles y sufrimientos. Los hermanos se mostraron bastante tristes y preocupados porque intuían que quizá no volverían a verle nunca más, tal y como se estaban poniendo las cosas en cuanto a las persecuciones constantes contra los cristianos. Así que se despidieron con una preciosa oración allá en la playa, en la que le pedían al Señor que mantuviese firmes en la fe a todos los nuevos creyentes de Tróade. También le pidieron que le diera fortaleza a Pablo para soportar todo lo que se le venía encima, al parecer, en la voluntad de Dios. Sin embargo, él les decía: «No lloréis, que me vais a partir el corazón con vuestras lágrimas. Debéis saber que yo estoy dispuesto incluso a ir a la muerte, si el Señor así lo quiere, por la causa de nuestro Señor Jesús». Todos lloraron, se abrazaron, llenos de gratitud por todo lo aprendido a través de Pablo acerca del Señor Jesús y del reino de los cielos, y también lloraban de gratitud al Señor y de admiración por el gran ejemplo que este hermano, el antiguo Saulo de Tarso, estaba siendo para ellos. Así que se llenaron de valor y mientras le despedían, recuperaban fuerza para seguir adelante con la nueva iglesia que quedaba en la ciudad de Tróade. Pablo siguió su viaje en barco y cuando finalmente llegó a Jerusalén pudo hacer entrega de las ofrendas enviadas por los hermanos de Antioquía para poder combatir la hambruna que vendría sobre Jerusalén y sus alrededores, tal y como el Espíritu Santo les había avisado. Así que se lo entregó todo a la iglesia de Jerusalén y después de eso decidió pasarse por el templo para ofrecer sus votos ante el Señor, como era costumbre entre los judíos. Pero ya sabes que los religiosos le tenían entre ceja y ceja, y que no tardarían en buscar cualquier pretexto para detenerle y encarcelarle. Pablo iba acompañado en ese viaje del joven Timoteo, que era de madre judía, pero de padre griego. Según la tradición de los judíos, ningún extranjero, nadie que no se hubiera circuncidado, era tenido por digno ni siquiera de entrar en el templo de los judíos. Entonces se corrió la voz entre los sacerdotes, la gran mentira de que Timoteo había entrado al templo juntamente con Pablo, lo cual no era verdad. Pero ya sabes, les convenía mentir con tal de pillar a Pablo. Así que, no tardando mucho tiempo desde que llegó a Jerusalén, el pobre Pablo terminó encadenado en el cuartel de los romanos, esperando a ser juzgado por las autoridades. Aquellos religiosos le habían acusado falsamente. Y lo hacían por envidia de las señales que sabían que habían ocurrido por mano de Pablo, a través del Espíritu Santo. No eran capaces de asimilarlo, al igual que les pasara anteriormente con Jesús y con los demás mártires que habían muerto, como Esteban o Jacobo y otros muchos. Pasaban los días y las semanas, y nada, que no le juzgaban. Aunque sí que le dieron la oportunidad de dar razones acerca de su fe. Pablo entonces aprovechó para hablarles acerca de todo lo que le había sucedido en el camino a Damasco, con todo lujo de detalles. Pero ellos se enfurecían más y más, a tal punto que hasta los romanos tuvieron que ayudarle para que los judíos no le hicieran pedazos. Tal era la rabia y la ira de los religiosos contra Pablo, y a tal punto llegó que planeaban matarle antes de tiempo, en cuanto saliera de allí en cualquier dirección y bajo cualquier pretexto. Por lo cual hablaron con el comandante romano para que al día siguiente llevara a Pablo ante el consejo para interrogarle nuevamente. Y se habían jurado mutuamente entre ellos que no comerían nada hasta que no le hubiesen matado. Querían hacerle una emboscada. Pero un sobrino de Pablo, hijo de su hermana, oyó a los sacerdotes comentando entre sí el malvado plan contra Pablo. El muchacho, alarmado, pidió entrar a ver a su tío,
y una vez junto a él le abrazó y le contó lo que acababa de escuchar. Pablo hizo que su sobrino pudiera hablar con el soldado que le custodiaba, para que a su vez éste le llevase ante el comandante y le contara todo lo que había escuchado. El comandante enseguida quiso ayudar a Pablo y dio órdenes de que en esa misma noche se lo llevaran de allí rumbo a Cesarea, bien protegido por cientos de soldados romanos, para que llegara allí sano y salvo ante el gobernador Félix. A los pocos días se le permitió nuevamente exponer todo lo ocurrido. Así que Pablo aprovechó para contarle a todos los presentes desde el principio todo lo relacionado con el camino a Damasco y con su conversión al Señor Jesús. Pero se lo fueron pasando de los unos a los otros durante unos 2 años. En ese tiempo le dieron cierta libertad y le permitían recibir a sus amigos, aunque estaba custodiado las 24 horas por los soldados romanos. ¿Y crees que se mantuvo callado? ¿Qué va? El que más y el que menos tuvo la oportunidad de unirse a la fe, ya que Pablo hablaba siempre y a todas horas de su Señor Jesús, quien ahora era el motivo de su vida y por quien ahora estaba entre cadenas y vigilancia tan estricta. Para él era todo un honor poder sufrir por su Señor, incluso aunque le costara la propia vida. Como él mismo escribió en una de sus cartas: «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, así que no sé qué preferiría, quedar vivo para poder seguir ayudando a los hermanos o morir y vivir ya para siempre en el cielo junto a mi Señor». En una de sus defensas pidió ser llevado a Roma para que el propio César decidiera si Pablo era culpable de algo o no. Así que, llegado el momento, emprendieron el viaje hacia Roma. En el camino hubo un naufragio muy terrible, tras el cual pudieron llegar medio muertos a una isla llamada Malta. Allí ocurrió que hicieron un fuego para secarse un poco y una víbora salió de las llamas y le mordió en la mano a Pablo, pero no le pasó nada porque el Señor le guardó. Los habitantes de la isla comenzaron a adorarle como si fuera un dios, pero Pablo les pidió que pararan de hacer eso, que él tan solo era un hombre. Al no recibir la adoración de los isleños, se le echaron encima para matarle. En fin, de un extremo al otro. Al poco tiempo partieron hacia Roma, y allí Pablo tuvo que morir por la causa del Evangelio. Pero no le importó dar su vida en sacrificio, con tal de que alguien más conociera el Evangelio. Había descubierto el mayor de los secretos para vivir la vida abundante de la que habló el Señor Jesús. Y era este: chicos, si Cristo está viviendo dentro de vosotros, tenéis esperanza y vida eterna. ¿Y tú? ¿Tienes al Señor Jesús dentro de tu corazón? ¿Tienes seguridad de vivir junto a Él para siempre? Si no es así, hoy tienes la oportunidad de abrir tu corazón y de hacer esta oración conmigo. Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador. No merezco ir al cielo. Sin embargo, tú moriste en mi lugar para perdonar todos y cada uno de mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal en este día. Ayúdame a servirte y a vivir para ti cada día de mi vida, desde hoy en adelante. Gracias porque tú en mí eres la vida eterna, la verdadera esperanza de gloria. Amén y amén.